Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos a una invitada, Alondra Quispe López, la bella Esmeralda del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alondra? Tu saludo para Creagen. Hola, Genaro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Alondrita. A ver, Alondrita, queremos saber, pues, ¿qué tiempo estás en esto de la música? Bueno, yo ya estoy 2 años con la música, desde el año pasado y más antes. Mira tú, dime, Alondra, ¿y ya tenemos una producción de por medio? Sí, así es, Genaro. Yo ya tengo una producción que lo saqué el año pasado, el 2020, Canto con el Corazón, con la guitarra, con arreglos y guitarra del maestro River Oré, concertista de guitarra, y bueno, grabé 10 cancioncitas y con mucho cariño para todos ustedes. De esas 10 canciones que grabaste en esa producción, ¿cuál es el tema que más te gusta? Bueno, el tema que más ha pegado en mi página oficial, como Alondra Quispe López, búsquenme, ya saben, amigos, ha sido Putumayo, que ha llegado muchas vistas, creo que más de 100,000, algo así, y bueno, quiero agradecer a todos mis amigos por escuchar, por reproducir muchas veces mi cancioncita Putumayo, y bueno, muchas gracias. Tienes tu canal, por lo que veo, Alondrita, ¿eh? Entonces pide que se suscriban a ese canal, pues. Así es, amigos, suscríbanse a mi canal, búsquenme en YouTube como Alondra Quispe López, escuchen mis cancioncitas y que lo disfruten. Dime, Alondrita, ¿por qué la bella Esmeralda del Perú? Bueno, la bella Esmeralda porque represento a Huanta Ayacucho, y del Perú porque quiero llegar con mi canto a todo el Perú y el mundo. Qué bueno. Dime, Alondrita, ¿de qué parte es Alondra? Cuéntanos. Bueno, yo soy de Lima, Perú, soy de la costa de Lima y bueno, tengo raíces ayacuchanas y de lo cual me siento orgullosa, y bueno, me hubiera gustado nacer en Ayacucho, ser una ayacuchanita, y bueno, me siento orgullosa de tener raíces ayacuchanas. Mira tú, qué bien. Alondrita, te hemos escuchado, tienes una bonita voz. Podría ser que nos interpretes ese tema que a mí en lo especial me agrada, es este tema Mama Guayuna. ¿Podría ser? ¿Nos regalas un pedacito? Claro que sí, Genaro, con mucho cariño esta hermosa canción para todos ustedes. Wairaya chus ñuhayay kaiman silbaris tingri pukunaipa ya pasa chapa puro llanta kurkuika chispa muchay kunaipak al patal tomajo jaristin ñuhayay wakcha pasa kunaipak jamarrumi sun jukuyanaitaja. Wow, qué linda voz. Dime, Alondrita, ¿has estudiado música, algo de eso? ¿De quién has heredado esa voz tan linda? Así es, Genaro, yo estudié música, estoy en el coro oficial ahorita, donde está Juan Diego Flores también, y estoy muy feliz, estoy estudiando también, estoy preparándome también, viendo tutoriales, practicando mis cancioncitas, y también estoy en un grupo de coro oficial con Mimi Sarani. Mira tú, qué bien. Dime, Alondrita, ¿cómo le encontramos en las redes sociales? Pueden buscarme como Alondra Quispe López en mi Facebook y en mi YouTube también como Alondra Quispe López, y en Instagram Alondra Quispe López 2010. Qué bueno. Dime, ¿algún número especial que nos puedas dar? Así es, Genaro. Para contratos y videosaludos 952-362-580. Repito, 952-362-580. Alondrita, ¿qué mensaje le puede dar a un nuevo valor que estén empezando así como tú? Bueno, que persigan sus sueños con mucha perseverancia, que practiquen los tutoriales
sus canciones, si es que realmente aman lo que hacen y bueno, calienten su voz, escuchen a los coaches también que dan muchos consejos en YouTube y eso, con mucha perseverancia. Alondrita, tenemos presentaciones, eventos, cuéntanos. Así es, Genaro. Bueno, les cuento amigos que el 19 de noviembre estaré allá en Ayacucho con el maestro Gustavo Yoshimura y estaré en el teatro de Huamanga y bueno, cantaré muchas cancioncitas con mucho cariño para todos ustedes amigos, ya saben, no se lo pierdan, el 19 de noviembre estaré allá en Huanta, Ayacucho y estoy muy emocionada amigos. Qué bueno, Alondra. Dime, Alondrita, ¿qué mensaje le puede dar a todos tus seguidores? Bueno, que se cuiden mucho amigos, ya saben, a cuidarse siempre, muchas bendiciones para todos ustedes y que Diosito los bendiga a cada uno de ustedes. Mira tú, dime, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Bueno, mi tío Walter también canta, él también canta, también algunas veces le invitan y también canta y bueno, mi abuelito también canta, él también canta muy bonito y bueno, tal vez por eso salí yo cantante, de lo cual me siento muy orgullosa. Qué bueno. A ver, Alondra, queremos escucharte, pues, ¿no? Otro temita, ¿cuál podría ser? Bueno, con mucho cariño les quiero dedicar esta hermosa canción llamada Mauca Zapato. Mauca Zapato ikimkani kuchun kuchun wis chunaiki. Mauca Zapato ikimkani kuchun kuchun wis chunaiki. Musuhneki nana chipstiki Mauca ukita maskawanki. Musuhneki nana chipstiki Mauca ukita maskawanki. ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? Anda, dile que no cante, que el corazón se me parte. Anda, dile que no cante, que el corazón se me parte. Huascachay, Capuhuachcan, lacito también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. Huascachay, Capuhuachcan, lacito también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. Wow, qué linda voz, Alondra. Dime tú, ¿de quién es esa voz tan linda? Bueno, yo yo canto y a mí ya me nació ese don ya, Diosito me lo dio, entonces yo soy cantante ya natural y bueno, me siento muy orgullosa y encima tengo raíces ayacuchanas, de lo cual estoy muy orgullosa. Y bueno, quiero mandar muchos saludos a todos mis amigos que me ven de todo el Perú y el mundo. Y queremos saber más de Alondra. ¿Cómo es un domingo en casa? Un domingo en casa. Bueno, practico mis cancioncitas, algunas veces vemos películas, cantamos, reímos, compartimos juegos, bailamos, hacemos muchas cosas divertidas y también salimos algunas veces a pasear, a disfrutar de la hermosa naturaleza que nos dio Diosito. Qué bueno. Dime, Alondra, ¿con esto de la música piensas hacer carrera? Así es, Genaro. Yo pienso cantar todavía, hasta cuando esté, no sé. Quiero cantar hasta mi último día de vida. Quiero dedicarme al canto. También me gustaría estudiar actuación, pero primero mi canto, después me gustaría ser veterinaria también, porque adoro los animalitos y me encantan. Dime, Alondra, ¿qué sientes cuando cantas? Bueno, siento una emoción grande porque divierte cantar y eso ya me nace del corazón ya.
Y bueno, me encanta cantar, entonces yo practico mis cancioncitas también. Y ensayo, ¿no? Ensayo, veo tutoriales y todo Bueno, eso. Alondrita, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero hacerte muy lejana otra entrevista, pues ya un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para que Creagen, Alondra. Muchas gracias, señor Genaro, por la invitación. Estoy muy contenta de haber estado aquí con usted. Muchas gracias por la entrevista y bueno, hasta una próxima oportunidad, amigos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Ok.